Gracias a la Casa Llibre por acogernos y gracias a vosotros, amigos, por estar aquí acompañándonos esta tarde. Empezaré por la portada. Hace unos años hicimos copia de esta fotografía, la única que conservaba la familia de nuestro abuelo paterno, y la llevamos a los primos del pueblo. Alguno de ellos, al verla, dijo: ¡qué propio está vuestro padre en esa fotografía! Su confusión era comprensible, porque nuestro padre se parecía mucho al protagonista de este libro, a quien no había llegado a conocer. Nuestro padre no conoció a su padre. Y, sin embargo, el parecido entre ellos, según parece, era mucho más que evidente, no solo en lo físico, sino en otros aspectos. En cualquier caso, la fotografía nos habla de un hombre, de una vida emocional muy intensa. Y Juana, mi hermana, en su libro, así lo ha registrado. Nuestro abuelo, Francisco Gallardo López, se marchó a los Estados Unidos en 1920, en octubre de 1920. Por entonces, los Estados Unidos se habían convertido, desde la segunda mitad del siglo XIX, en una nueva tierra prometida, en el país de las oportunidades. Tanto es así que en 1886, ante la avalancha de inmigrantes de todo el mundo que llegaban a los Estados Unidos, colocaron en el puerto de Nueva York la Estatua de la Libertad, un regalo del gobierno francés, para dar la bienvenida a los inmigrantes. Y 6 años después, en 1892, construyeron una aduana en un islote cercano a la isla donde está la Estatua de la Libertad, el islote de Ellis, y allí establecieron una aduana, un control para la recepción de los inmigrantes que iban llegando. Ese centro de Ellis funcionó como aduana abierta, sin cuotas de inmigrantes según los países, de 1892 a 1924. Y en esos años pasaron por esa aduana 12 millones de inmigrantes. La isla de Ellis, que hemos visto en algunas fotografías aquí, tenía una mala prensa entre los inmigrantes, porque no todos los inmigrantes que intentaban entrar en los Estados Unidos eran bien recibidos. El 2 o 3% de los que lo intentaban eran rechazados, y más de 3.000 de los rechazados se suicidaron allí en la isla de Ellis. Por eso la isla de Ellis se llamaba para los inmigrantes no la isla de Ellis, sino la isla de las lágrimas y la isla de los corazones rotos. Es una isla que hemos visto algunas veces en el cine, por ejemplo en América, América, de Elia Kazan, que es una de las películas que registra los acontecimientos migratorios de esa época hacia los Estados Unidos. En cualquier caso, cuando George Perec habla en su libro recientemente publicado en castellano, La isla de Ellis, de los inmigrantes que concurrían en esa isla, desglosa los millones de rusos, los millones de alemanes, los millones de irlandeses, los millones de italianos, pero no menciona a los españoles. No menciona a los españoles porque la cifra, el número de españoles que entraron en Estados Unidos por la isla de Ellis es insignificante con respecto a otras nacionalidades. El caso es que por esa razón a veces se ha hablado de que la inmigración española hacia los Estados Unidos es una inmigración invisible, una inmigración que no ha tenido la prensa ni la documentación que otras migraciones
Es más, de España salieron desde 1882, que empezó a funcionar el Instituto Nacional de Estadística de la Inmigración, hasta 1935, 4.700.000 españoles con destino a América. Pero la mayoría de esos que salieron hacia América, de esos 4.700.000, se iba hacia América Latina, hacia la América hispana. Era lo que se llamaba hacer las Américas, que si funcionaba bien, pues hacía que uno volviera convertido en un rico indiano, pero no siempre funcionó bien y por eso el 57% de esa cifra se volvieron para España. El caso es que hacia los Estados Unidos pues sí que hubo una inmigración potente, pero una inmigración invisible. Esa inmigración invisible en los últimos años ha empezado a ser un poco conocida. Lástima que cuando Federico García Lorca estuvo en 1929 en Estados Unidos, en Nueva York concretamente, no reparara en esa inmigración de los españoles, no en esos inmigrantes invisibles, porque hubiese sido una manera de registrar la manera cómo vivían esos españoles en Nueva York. En ese momento había en Nueva York, cuando llega Federico García Lorca, 30.000 españoles. El caso es que en los últimos tiempos ha habido un intento de dar visibilidad a esa migración y sobre todo un norteamericano de origen español, James Fernández, y un documentalista, Luis Argeo, asturiano, llevan a cabo una tarea verdaderamente notable de recuperación de esa memoria histórica perdida. Así que el año pasado, el 2020, organizaron estos dos amigos una extraordinaria exposición en Madrid sobre la inmigración española a los Estados Unidos. Y esa exposición ahora es itinerante y va por diferentes ciudades. Eso va dando visibilidad a esa migración y asimismo dan visibilidad a esa migración algunas novelas que han salido publicadas en los últimos tiempos. Aparte de libros sobre los guastavianos, padre e hijo, arquitectos inmigrantes, que uno, el padre, construyó la gran estación central de Nueva York y el otro, el hijo, construyó la bóveda principal de la isla del centro de la aduana de la isla de Ellis, dos grandes arquitectos inmigrantes, pero aparte de los libros sobre estos dos arquitectos ha habido poca documentación. Concretamente recuerdo 4 novelas que son una de Felipe Alfau, un catalán nacido en Cataluña, pero que se marchó muy tempranamente a los Estados Unidos y allí escribió en inglés, pero escribió en inglés sobre el tema que le obsesionaba, los españoles, España. Y otro, Prudencio de Pereda, que nacido de familia inmigrante en Nueva York, escribe, por ejemplo, Molinos de Viento en Brooklyn, también escribe en inglés. Luego está la superventas María Dueñas, que escribe Las hijas del capitán, sobre una mujer viuda y sus 3 hijas veinteañeras en el Nueva York de los años 30. Finalmente, la 4ª novela de esta serie de novelas que dan visibilidad a esa inmigración es la que vamos a presentar, de la que vamos a hablar ahora, ¿no? Mi abuelo americano, de Juana Gallardo Díaz. La novela está inspirada efectivamente en la historia de nuestro abuelo. Yo me llamo como me llamo, en su nombre, en su recuerdo. Mi abuelo se fue en octubre de 1920, nuestro abuelo se fue en octubre de 1920, volvió, dejó aquí en España a su viuda, a su mujer, a su esposa Isabel y a sus 2 hijos mayores, volvió a España luego por primera vez en 1923 y se volvió después de dejar embarazada de nuestro padre a Nueva York. La novela trata de
reconstruir la historia de este personaje, nuestro abuelo. Está dividida, está formada por dos partes. Una se llama Aquí también hay jazmines y está centrada en el personaje del emigrante, y la otra se llama Maleza y está centrada en Clara, una nieta de este personaje. Son dos partes íntimamente unidas, complementarias y que se necesitan la una a la otra. La primera tiene un carácter más narrativo, un carácter más, hay más acción, porque es la aventura de un jornalero extremeño en Detroit, la ciudad. Él trabajaba en la fábrica Ford y es una ciudad que en ese momento tenía un gran papel en el contrabando de whisky y de otras bebidas alcohólicas, porque por su posición casi fronteriza con Canadá. De manera que en la primera parte de esta novela se cuenta la historia de Francisco Gallardo, que algunos en algún momento empiezan a llamarle Francis. Esta adaptación del nombre al inglés era un procedimiento muy habitual, incluso en la isla de Ellis. Ocurría que muchas veces los funcionarios cambiaban el nombre de aquellos que no tenían un nombre difícil o un nombre que les resultaba poco conocido o extraño a sus oídos, y era muy frecuente que en la isla de Ellis los propios funcionarios cambiaran el nombre de los candidatos a ser inmigrantes en Norteamérica. Hasta el punto de que en 1976, según recoge George Perec precisamente, muchas personas, decenas y decenas de personas que se llamaban Smith, que quiere decir herrero, fueron, porque ya se permitía, a cambiar su nombre y a recuperar su verdadero apellido polaco, Moliński, que significa también, parece ser, herrero, ¿no? De manera que volvían a recuperar el apellido de los ancestros, ¿no? Del apellido de la familia. Bien, en todo caso, la primera parte de esta novela nos cuenta cómo Francisco se va adaptando con grandes dificultades a la vida en una ciudad tan extraña para él como es la ciudad de Detroit. La segunda parte, en cambio, está escrita no en tercera persona como la primera, sino en primera persona por la nieta Clara. Y Clara está intentando recopilar datos sobre su abuelo y, en definitiva, tratar de recuperar una rama familiar que de alguna forma parecía perdida. La primera parte, decía yo, tiene un carácter más de acción. Recuerda en algún momento, pues qué sé yo, una película de Scorsese. En cambio, la segunda parte tiene un carácter más analítico, más psicológico, más introspectivo, y de alguna forma es como una radiografía del alma de Clara. De hecho, Clara se siente inducida a escribir esta historia y a indagar en sus orígenes familiares a partir del momento en que ella, que había sido también inmigrante desde su pueblo natal, Maleza, hasta Barcelona, siente que tiene una descompensación, tiene un problema. Clara, como su familia, había sido una de las personas que habían migrado desde la España rural a Barcelona. De 1940 a 1970, 1,5 millones de personas de fuera, de personas procedentes de la España rural, llegamos a esta ciudad.
Clara está entre esas personas. Ella llega en 1968 y siente que tiene una ruptura con sus orígenes desde el momento en que ha llegado aquí. Ya de mayor, reflexionando sobre esa ruptura, se da cuenta de que si no puede dormir, si tiene insomnio, si tiene una sensación de exclusión permanente, es por algún mecanismo psicológico que quisiera explorar. Una terapeuta le pregunta, consulta por sus ancestros y le recuerda que donde mejor canta un pájaro es en su árbol genealógico. En ese momento Clara siente una epifanía, una revelación, siente que algo extraordinario le ha ocurrido psicológicamente al sentir esa expresión que es de Jean Cocteau, pero que Jodorowsky la utilizó para titular sus memorias. Así que decide recuperar la memoria del abuelo, esa memoria perdida. Si pensamos en la figura del emigrante, pensamos sin duda en una emoción que suele acompañarlo, la nostalgia. La palabra nostalgia significa, es una palabra de origen griego, significa dolor por estar lejos de la tierra o del país natal. Esa es la definición que suele darse, ¿no? Se suele recordar también que la epopeya de la nostalgia se sitúa en la Odisea de Homero. Homero sería el gran nostálgico, sería el personaje que de alguna manera en nuestro tiempo, por ejemplo, ha dado nombre al síndrome llamado de Ulises, ¿no? Pensemos en la situación de Francisco. Va a los Estados Unidos, va con un joven que ha arrastrado consigo desde el pueblo, desde Maleza, y al que considera de alguna forma su hijo. Vela por él como si fuera su hijo. Es un joven veinteañero, un joven más temeroso, más inexperto, que lo es el propio Francisco. No he señalado, y ahora recuerdo, ¿no?, que en la isla de Ellis, cuando están los controladores examinando al personal que quiere entrar, desde 1917 se les exigía a los que llegaban que supieran leer y escribir en su lengua de origen. Nuestro abuelo Francisco sabía leer y escribir, pero su amigo y compañero del pueblo no sabía leer ni escribir, y había una fórmula que era habitual para burlar el control de la aduana en esas circunstancias, y era que aprendieran algo de memoria. Y así Francisco hace que Santiago, que es como se llama el joven que se ha traído del pueblo, se aprenda un poema de memoria y finja, mientras está ante el aduanero, que lo está leyendo. En realidad no lo está leyendo, lo está repitiendo de memoria. En Detroit van a trabajar en la Ford y van a ser acogidos en una casa de huéspedes por una irlandesa que se llama Bella y que tiene a su alrededor una serie de personajes que son como su familia, como una familia de acogida. Poco a poco va introduciéndose en el mundo del trabajo y en el mundo de las relaciones sociales, porque Francisco es un hombre muy sociable, muy necesitado de afecto, muy necesitado de tener a personas
que lo estimen, que lo quieran a su lado. Así que pronto conoce a una compañera de la fábrica que es una negra y que se llama Candy, y con la que empieza a entablar una relación sentimental. Asimismo, por mediación de Santiago, muy pronto va a entrar en contacto con el mundo de la mafia, muy activo en aquel momento en Detroit y en otras grandes ciudades norteamericanas. Mientras tanto, pues vamos viendo que va entrando Francisco en un laberinto cada vez más difícil para él, y que al mismo tiempo va escribiéndose y viendo a su esposa en el pueblo, Isabel, como una figura cada vez más difusa. Francisco va a padecer, como muchas otras personas en esa circunstancia, una sensación de estar escindido, de estar partido, de estar roto, porque por una parte el mundo del que procede es un mundo muy distinto de aquel en el que se tiene que asentar, y por otra parte está la nostalgia a la que me refería antes, ¿no? Hay una ley no escrita que nos dice que la nostalgia es mayor en el emigrante cuanto mayores son las dificultades por las que tiene que pasar. Y efectivamente eso es el caso de Francisco, que tiene muchas dificultades, tiene muchos líos en los que se ve involucrado, por eso a veces se siente como un insignificante ratón en una ratonera. Por tanto, siente que aquel mundo que él había visto como un paraíso quizá no es tan paradisiaco como se había imaginado. Va sintiendo lo que a veces se ha dicho de la novela negra norteamericana, ¿no? En la novela negra norteamericana se dice que, o los críticos literarios nos dicen que en la novela negra hay una atracción por el submundo del AMPA, por el submundo de los criminales, los asesinos, y que eso en realidad representa una atracción por el subconsciente, por la parte oscura, por el lado negro de la sociedad norteamericana, que tiene esa apariencia de felicidad y de bienestar que no se corresponde con muchos otros aspectos de la verdadera realidad, ¿no? En cualquier caso, a lo largo de la novela vamos encontrando referencias al mundo clásico. He hablado de Ulises. Efectivamente, en este caso, a Francisco alguna vez se le identifica, sobre todo en los títulos de los capítulos, con Ulises. En ese caso, Isabel, su esposa que espera en el pueblo, sería Penélope. La misma Maleza, el pueblo del que él procede, sería Ítaca. Y sin forzar mucho los paralelismos, podríamos decir que Candy, la amante negra que tiene en Detroit, es Calipso, y mientras que la mujer, la esposa del capataz que lo acosa, sería la hechicera Circe. Es decir, hay una serie de personajes que parecen corresponder con el mito homérico, y alguno podría pensar que eso es exagerado, que está de más, o que tiene un interés paródico. En el Ulises de Joyce, por ejemplo, vemos las referencias a esos personajes con un sentido paródico, desmitificador, pero en cambio en el libro nuestro, en el libro de Juana, no es así, sino que esos nombres lo que pretenden es precisamente lo contrario, reivindicar la dignidad del emigrante, darnos una idea de lo que significa su aventura. Así que el sentido es completamente distinto al que usa Jane Joyce en su obra. Pero si esos personajes
esas correspondencias existen, ¿quién sería Telémaco? Telémaco, en este caso, no sería el hijo de Francisco, sino que sería la hija del hijo de Francisco, es decir, la nieta Clara. Clara es, por delegación, Telémaco. Es la persona que va a indagar, que va a buscar huellas del abuelo, huellas documentales, pero también huellas de alguna forma escritas en el interior de su fantasía, el interior de su imaginación, el interior de su memoria. Porque a lo largo de la primera parte hay una cosa bastante obvia, y es que la realidad se construye en la memoria, como quería Proust. Es decir, que vamos viendo a Francisco en los acontecimientos que va protagonizando, pero no en el momento en que le ocurren, sino después, cuando los recuerda. Es decir, los hechos se nos cuentan tamizados por la subjetividad del personaje. No olvidemos el origen etimológico de la palabra recordar, que viene de cor cordis, corazón, y por tanto recordar es pasar las cosas por el corazón. Mientras una cosa no ha pasado por el corazón, no se recuerda. Se recuerda desde el momento en que pasa por el corazón. Por eso a veces Francis está muy desconcertado ante ese vértigo de cosas en las que se ve involucrado, porque todavía no ha tenido tiempo de hacerlas pasar por la memoria, de hacerlas pasar por el corazón. En fin, Clara en su indagación va dándose cuenta de que hay una serie de constantes en lo que ella imagina del abuelo y en ella misma. Por ejemplo, el sentido de la escisión, el sentido de sentirse partida. Eso mismo le pasa a Francis cuando llega en 1923 de vuelta temporal a su casa en Maleza y se encuentra un poco perdido, desorientado. Entonces empiezan los reproches de la familia, de los amigos. Incluso un amigo le dice, pareces un cuerpo sin alma. Y es muy interesante esa frase, pareces un cuerpo sin alma, porque Horacio, el poeta Horacio, ya nos había dicho que los que cruzan los mares cambian de cielo, pero no cambian de alma. Y Francisco no ha cambiado de alma, solamente que se siente que la ha perdido, que ha perdido su alma en algún momento. Está partido, está dividido, su esposa recela de él, no acaba de creer que él sea el que se había ido anteriormente a Norteamérica. Así que ella lo mira con una cierta desconfianza. Ese sentimiento de escisión entre la Maleza que él había conocido antes de irse a los Estados Unidos y la Maleza que conoce ahora, que ya no es para él la misma, él ya no se siente del todo 100% malezano, hace que de alguna forma quiera volver otra vez a los Estados Unidos. Esto a mí me hace pensar en el caso de María Zambrano. María Zambrano volvió a España el 20 de noviembre de 1984, después de 44 años de exilio, 44 años de exilio. Y cuando bajó del avión, los periodistas le preguntaron que qué sentía al volver a España. Y ella dijo que qué siento, pero si no me he ido. Ella no se había ido de España, aunque había estado en el exilio, o así lo sentía, porque de alguna forma llevaba a España consigo. Los inmigrantes, quizá, al menos el caso de Francisco, no tienen esa nostalgia tanto de la cultura del país de origen como de la familia. Pero llega un momento en que Francisco, en su retorno temporal a Maleza, lo que echa de menos es a Candy, la amante negra de Detroit. Además de este sentimiento de escisión, Clara reconoce en su abuelo, como reconoce en sí misma,
otros dos sentimientos que son fundamentales. Uno de ellos es el sentimiento de exclusión y otro es el sentimiento de pertenencia. Sobre la exclusión y la pertenencia, una de las historias que más me ha conmovido nunca es la historia de Gregorio Samsa, el personaje, el protagonista de la Metamorfosis. Después de varios meses de convivir con su familia, convertido en un insecto repulsivo, encerrado, aislado en su habitación, cuando oye que su hermana está tocando el violín, sale con una manzana que lleva incrustada en el caparazón, sale de su habitación para escuchar la música de su hermana tocando el violín para los huéspedes. Quiere seguir perteneciendo a la familia, quiere estar con su familia y tener ese sentimiento de pertenencia. Cuando los huéspedes descubren la criatura repulsiva que asoma la cabeza, manifiestan un rechazo brutal, y asimismo su propia hermana, que hasta entonces había sido más comprensiva con el estado lamentable de Gregorio. De manera que la hermana Greta dice: hay que quitarnos de aquí, hay que quitar de aquí esta criatura. Y Gregorio, convertido en insecto, asume ese papel, asume que efectivamente tiene que morirse esa misma noche, asume las razones, los motivos de quienes lo excluyen. Y eso es precisamente lo peor que puede hacer alguien que ha sido excluido, a quien le han roto el sentimiento de pertenencia. Clara reconoce en su propia historia y en la de su abuelo esas coincidencias. Se da cuenta de que efectivamente ella se ha sentido excluida en muchos episodios de su vida. Se da cuenta de que su abuelo ha sido excluido en muchos episodios de su vida, teniendo amores con una negra, por ejemplo, en los Estados Unidos de la década de los 20, no podíamos esperar otra cosa. Los negros lo rechazan por ser blanco y los blancos lo rechazan por ir con una negra. Así que el sentimiento de exclusión es un sentimiento doloroso que él experimenta, como su nieta Clara lo experimenta en varias ocasiones. La novela trata de ese acercamiento, por tanto, desde la nieta al abuelo, desde esa perspectiva que los une, que los singulariza. Pero, de alguna forma, parece como si en este relato que estoy haciendo, en este comentario, me olvidara de otro personaje. Es Isabel, es la esposa de Francisco. Esta fotografía también corresponde a una persona real. La vemos aquí en esta fotografía recelosa. Es una fotografía de algunos años después y es una fotografía de una mujer destruida, pero no vencida, no derrotada. Es una mujer que tiene que hacer frente a unas circunstancias muy adversas en los años 30. Es una mujer que tiene que tratar de sacar adelante a su familia. Es una mujer que está dispuesta a luchar con todas sus fuerzas contra cualquiera que menosprecie o desdeñe a sus hijos. Es, por tanto, una madre coraje. Y de esta madre coraje, que está aquí en la contraportada del libro, como si fuera una figura secundaria, de hecho, de esta madre coraje, pues es uno de los casos, de los ejemplos de aquel tipo de personas de las que había que dar, por llevar una vida oscura, una vida infinitamente oscura, había que dar un registro, había que dar un testimonio, había que dejar un testimonio. Por tanto, esta es una figura necesaria, central, aunque no sea central en la búsqueda de la relación o en la búsqueda de conexión entre
la nieta Clara y el abuelo Francisco. Creo que hay un momento, lo han dicho muchos, en la vida de todos o de casi todas las personas, en que al mirarse al espejo de refilón descubren, un poco desconcertados, que tienen un gesto, una mirada, algo del padre o de la madre, según el caso, que de alguna manera parece como si se hubieran mimetizado en el padre o de la madre. Es como una extraña ley genética, ¿no?, que se da en algunas ocasiones. A partir de cierta edad uno siente que tiene cosas de su padre que hasta entonces no había descubierto, que tiene cosas de su madre que hasta entonces no había descubierto. Quizá nuestro padre se había convertido, sin darse cuenta, en su propio padre, al que no conoció. Su deseo de conocerlo fue tan intenso que de alguna manera se fue mimetizando en él. Fue haciendo que esa ley genética emergiera. Y el padre se convierte entonces en un puente, en un nexo entre la nieta Clara y el abuelo Francisco, un nexo fundamental. Nuestro padre nos legó una lección moral y un deseo incumplido. Primero diré la lección moral. Bertolt Brecht dice que los besos y las caricias no dejan huella, pero que las ofensas y las humillaciones dejan cicatrices. Nuestro padre nos dejó una lección moral porque practicaba precisamente lo contrario de esa filosofía. Creía que los besos y las caricias dejan una huella permanente en el alma y que lo que se desvanece son las humillaciones y las ofensas. Esa es una lección moral, pero el ejemplo o el deseo incumplido de nuestro padre lo encarna la nieta Clara. Clara intenta, por tanto, recuperar al abuelo, recuperar a través del padre y recuperar la rama del árbol genealógico que faltaba. Los japoneses tienen una palabra que se llama kinbushi para hablar de una técnica de restauración de los objetos, sobre todo de cerámica, que se han roto. Consiste no en ocultar la rotura cuando se restaura, sino en hacer que la rotura, la juntura de los trozos rotos sea visible. Lo consiguen mediante una resina mezclada con oro, de manera que la rotura queda visible en la cerámica recompuesta. Clara piensa que de alguna forma la técnica japonesa es la que ha de aplicar ella también a su vida, a su historia, a la historia familiar, a la historia del abuelo. No se trata de ocultar las heridas, se trata de mostrarlas con dignidad, no de exhibirlas, sino simplemente de dejar constancia de que existieron, de que la cicatriz habla de lo que hemos sido. En ese caso, al hacer esa indagación, esa búsqueda clara del origen y la historia de su abuelo, ha encontrado un punto de confluencia en el árbol genealógico familiar con su padre y con su abuelo. Es un lugar acogedor, un lugar feliz, un lugar donde cantar y escribir. ¿Y escribir para qué? Escribir para compensar las heridas de la vida y para defender la soledad en que se está. Paso la palabra a mi hermana. Muchas gracias.
Paco, yo la verdad es que me siento súper bien acompañada, porque la mejor compañía es mi hermano, mis sobrinas que también están, y vosotros, porque es como un resumen de los afectos de mi vida. Entonces estoy súper contenta y súper emocionada. Viniendo para acá he pensado, madre mía, la que has liado, como siempre, pero bueno, a lo hecho pecho, ¿no? Entonces yo lo que voy a explicar es un poquito cómo ha sido la construcción del libro, aunque él lo ha explicado mucho. Has hecho mucho spoiler, Paco, ¿eh? Porque el otro día mis hijos me riñeron y me dijeron en la otra presentación, mamá, no hagas spoiler, no cuentes mucho del libro, pero él ya ha contado mucho. Entonces, bueno, yo os voy a explicar más sobre la construcción. En principio, el impulso inicial del libro, ya lo ha dicho él, sale cuando Clara, un personaje del libro, descubre que su vida está de alguna manera marcada por una herida, que es la herida de la exclusión, del rechazo. Herida en el sentido de que es una de las 5 heridas de la infancia y que da resultado a adultos diferentes. No siempre hay estas heridas y no siempre en la misma intensidad, pero las 5 grandes heridas de la infancia son esta del rechazo y de la exclusión, que ahora explicaré un poquito algo de ella porque tiene que ver mucho con el libro. Luego está la herida del abandono, cuando el niño se ha sentido poco cuidado, abandonado, que va a dar lugar a una persona insegura, retraída, una persona un adulto que va a pensar mucho y a evitar mucho la soledad y por lo tanto se convierte en un carácter muy dependiente para evitar eso que más teme, aunque desgraciadamente lo que más tememos es lo que se acaba cumpliendo. Otra herida de la infancia es la de la humillación, cuando el niño ha sido sometido a comentarios despectivos, a comparaciones denigrantes, etcétera, etcétera, o por su aspecto físico, también en el colegio ha recibido comentarios humillantes. Ahí va a nacer un niño también retraído y muy indeciso, muy inseguro. Otra herida es la herida de la traición. El niño cuando crece es un arbolito pequeño que crece con un deseo que está muy relacionado con el libro, que es una necesidad fundamental del ser humano, que es el deseo de pertenencia, y lo que desea el niño sobre todo es pertenecer a ese bosque en el que ha crecido, y en ese bosque confía ciegamente. Entonces cualquier traición de esa confianza le va a marcar y le va a marcar gravemente. El abuso es la traición de esa confianza más grave, ¿no? Porque el niño está en un ambiente del que espera protección y seguridad, y cuando empieza la experiencia del abuso no la puede interpretar, la intenta normalizar hasta que la monstruosidad da su cara y el niño no tiene más remedio que verla. Pero esta es otra herida de la infancia importante, que es la de la traición, y que va a dar lugar a individuos muy controladores. La celotipia suele provenir de personas que han tenido esta herida de la traición, y la herida de la injusticia, niños que se han sentido injustamente tratados, y que da lugar a caracteres muy fuertes porque proyectan hacia afuera una imagen de mucha fuerza para evitar continuamente esa traición, ¿no? Aquí la herida que inicia el libro es la de la exclusión, y uno de los protagonistas, Clara, siente que es un agujero negro, porque cuando aparece esta experiencia del rechazo o de la exclusión es como una especie de agujero negro que se traga todo lo que esté ocurriendo a su alrededor. Tan grave la ve. Y es tan grave porque tiene que ver con el deseo de pertenencia, porque socava los cimientos de esa necesidad tan profunda que tenemos de pertenecer. Luego diré que a medida que iba averiguando me daba cuenta de que la experiencia de la inmigración precisamente es una experiencia que nos confronta con el deseo de pertenencia, porque no solo vamos a preguntarnos si pertenecemos o no al lugar al que llega el emigrante, sino que luego la pregunta más terrible es si pertenecemos o no, si seguimos perteneciendo o no al lugar del que procedemos. Todo eso creo que lo he intentado reflejar en el libro, ¿no? Y también luego diré mi particular conclusión acerca de todo este tema de la exclusión y de la pertenencia. Entonces, cuando Clara empieza a averiguar algo sobre esta herida,
porque lo que quiere hacer con ella es recorrer el camino que recorremos con las heridas, si tenemos una perspectiva saludable, que es de la herida ir a la cicatriz, y ella quiere ir a la cicatriz. La cicatriz nos señala el lugar de la herida, pero ya no hace daño. Entonces ella lo que quiere es convertir esa herida en cicatriz, y empieza a hacer averiguaciones, y es cuando le preguntan sobre ese abuelo y se da cuenta de que nunca había pensado en él, de que ni siquiera sabe el segundo apellido de ese abuelo, de que no sabe dónde murió, de que no sabe dónde está enterrado, de que no sabe nada acerca de él. Y entonces se da cuenta de que él también es un excluido y de que quizás ella esté encarnando este sentimiento de exclusión, porque todos aquellos que son olvidados en el sistema familiar y no se les da en la memoria el lugar que les toca, el olvido es una forma de exclusión. Es al ver esta semejanza que se inicia la escritura de este libro. Ya el proceso fue imparable, averiguar, escribir, que ha sido felizmente mi proceso durante estos años, porque es una actividad preciosa la de escribir. Y entonces, bueno, empecé a averiguar cosas de este abuelo. Averigüé lo que él ha dicho, pues se fue en 1920 y averigüé que mi padre no lo había conocido. Mi padre intentó obtener información de él, pero la información que le envió la embajada era muy pobre. Yo al principio, cuando empecé a investigar, pensé, una persona tan sencilla habrá dejado huellas tan débiles que el tiempo las habrá borrado, pero no es verdad. Hay huellas, todos dejamos alguna huella en este mundo y se pueden rastrear estas huellas. Y es verdad que lo que me animó a escribir es el verso de Cocteau que ha citado Paco, donde mejor canta un pájaro es en su árbol genealógico. Si yo ahora os pidiera que imaginarais que está aquí vuestro padre y aquí vuestra madre, y detrás de vuestro padre está el padre de vuestro padre y la madre, y detrás el padre y la madre de vuestra madre, y luego hacemos con cada uno de estos personajes que estén sus padres detrás, dibujaríamos una especie de pirámide y veríamos que es la pirámide de nuestra vida y que nosotros estamos inmersos en una red y que somos el resultado de todo el esfuerzo que han hecho esas personas y que ya no conocemos, porque realmente si miramos para atrás lo máximo que llegamos a tener es el rostro de nuestros bisabuelos, pero que pertenecemos a esa estirpe y que yo lo que quería era entonar la canción de mi vida de la mejor manera posible y sabía que se tenía que reparar ese árbol genealógico. Claro, cuando empecé a averiguar cosas de él a través de James Fernández y Luis Argeo, me di cuenta de que estábamos hablando de un tiempo fantástico, la década de los 20. Averigüé que era Detroit, la ciudad donde había vivido mi abuelo, un lugar de frontera entre Canadá y Estados Unidos, en un momento en que se promulga la ley seca y por lo tanto ese es el paso de entrada de todo el alcohol que se fabrica en Canadá. Me doy cuenta también de que están ocurriendo cosas muy importantes en Estados Unidos. Eduardo Lago dice que la identidad americana está construida sobre 3 acontecimientos. Uno de ellos es el desplazamiento de los indígenas, en segundo lugar la esclavitud y en tercer lugar la inmigración. Yo siento que he escrito un poco sobre la inmigración y sobre la esclavitud también, porque tuve en cuenta el movimiento que se estaba produciendo en ese momento desde el sur de la población negra hacia el norte para huir de lo que estaba ocurriendo en el sur todavía. Tengamos en cuenta que en los años justos en que está mi abuelo en Estados Unidos, 400, 500 personas son linchadas por la ley de Lynch. Linchamiento viene de Lynch, por una ley no escrita y que permite matar a las personas quitándoles la dignidad de pisar el suelo, porque el ahorcamiento es eso. Pues 415 personas. De repente me di cuenta de que mi abuelo había estado en un mundo increíble, proviniendo de un pueblecito muy pequeño, y que la experiencia sin duda había sido muy difícil y a la vez maravillosa.
Me puse a escribir con la idea de retratar el duelo del emigrante, el duelo de Ulises. Y entonces fui retratando todas las etapas de todas las emociones que van apareciendo en el duelo. Al principio la negación de la pérdida, cuando él llega y se maravilla por los rascacielos, por los coches, por la radio, por todo lo que está, por el cine, por todo lo que está viendo nuevo. Luego aparece la rabia cuando se da cuenta de que está pagando un precio muy alto por vivir ese sueño. Luego hay un momento en que aparece la negociación, él dice, no, aquí estaré solo 5 años, justo para hacer un poco de dinero y luego irme. Aparece luego la tristeza, cuando él empieza a pensar que lo otro está perdido y que esto no está totalmente conquistado. Pero es verdad que era el país de las maravillas que ofrecía al emigrante la palabra talismán. Todos los que nos hemos desplazado de un lugar a otro lo hemos hecho para prosperar. Esa es la gran palabra que nos ha guiado. Bueno, creo que hubo un momento también en que me di cuenta, empecé a comparar lo que había sido, claro, en el momento en que empiezo a escribir, yo empiezo a establecer una distancia, de manera que Clara es un personaje de ficción, pero es verdad que hay parte de mí. Entonces Clara explica que recuerda con claridad los 2 sentimientos que tuvo al llegar a Barcelona en 1968. Recuerda muy profundamente el sentimiento de vergüenza. Vergüenza por su aspecto humilde y por el aspecto de sus padres. Vergüenza por su manera de hablar, que era con una cantinela que es la propia de su pueblo. Vergüenza por su forma de vida. Vergüenza porque no podía dejar de hablar de la naturaleza y de su pueblo. Vergüenza de sentir tanta nostalgia. Y el otro sentimiento que tuvo fue el de miedo, porque sentía que la vida le ponía delante un reto muy importante, encajar en un puzzle que ya no conocía. Y a partir de ahí el esfuerzo fue encajar y encajar y encajar. Claro, yo cuando hablo de esto se puede pensar pues, que estoy relatando la parte más oscura de la emigración, pero luego hay una parte luminosa, y es que yo estoy aquí, hice una carrera, estudié, he escrito un libro, y todo esto es gracias a que mi abuelo se fue a Estados Unidos y a que mi padre luego, siguiendo este ejemplo de su padre, se vino aquí a Barcelona. Por lo tanto, hay un reconocimiento del valor de la inmigración, sin duda. Cuando él llega allí, necesita restablecer lazos de afecto y empieza a vivir en una pensión con otros que están tan perdidos y tan solos como él. Y para entender lo que él hace allí os explico algo que cuenta Schopenhauer. Es el dilema de Schopenhauer, lo que se conoce como el dilema de Schopenhauer. Cuenta el filósofo la historia de unos erizos que están en medio del campo y están pasando mucho frío, porque ha nevado. Entonces los erizos están separados, intentan acercarse unos a otros para coger un poco de fuerza y de calor. Pero resulta que al acercarse se hacen daño con las púas, se cruzan las púas y se clavan las púas, de manera que se hacen daño y se apartan unos de otros. Pero se dan cuenta de una cosa cuando se apartan, y este es el dilema. Si se quedan aparte uno de otro, es verdad que evitarán el dolor de las púas de los demás, pero también es verdad que les espera morirse de frío. A partir de ahí los erizos aprenden que tienen que hacer una cosa, aprender a acercarse a los demás calculando bien la distancia para poder acercarse y gozar de ese calor y a la vez no hacerse daño unos a otros. Esto es lo que hacen principalmente en la hospedería donde están. Una hospedería que en aquel momento costaba 12,5 € más o menos a la semana. La tarea de documentación ha sido muchísima porque no conozco Detroit, no conozco Estados Unidos, no hablo inglés, de manera que me he tenido que documentar muchísimo para meterme en la piel de mi abuelo, pero esa es una de las ventajas de escribir, que te metes en la piel de otro y te saca de la tuya, y a veces esto es muy bueno y necesario, alejarse de uno mismo.
Bueno, como os he dicho, pues en mi novela también estos que le acompañan no son personajes secundarios, no hay personajes secundarios. En este sentido recordé las teorías de sociología que hablan de los otros significativos. En sociología se habla de personas que son importantes y que todos situaríamos en el corazón de nuestra vida, de nuestra existencia, pero luego está llena la vida de los otros significativos, de personas que están alrededor, que han jugado un papel en una etapa de nuestra vida, pero que han ayudado a dulcificar el camino, que han suavizado las heridas, que nos han acompañado y que son, por tanto, igual de importantes que aquellos que están en el corazón de nuestra existencia. En mi caso, pues, recuerdo a la vecina que me ayudaba con mi hijo Albert cuando nació, lo que me permitía a mí irme a la facultad de filología, la señora que está en el kiosco y que siempre hablamos y que siempre me espera con una sonrisa. Esos son los otros significativos que dice la sociología y que no son menos importantes que las personas que creemos que son importantes en nuestra vida. Pues creo que esto ocurre en la novela. He querido que cada uno de los personajes, no sé si lo he conseguido, pero he querido que cada uno tenga cara, tenga historia, tenga algo que decir. No quería que hubiese personajes oscuros, sino que realmente todos ellos tuvieran un papel. Y al final me salió como una historia más coral y se me fue de las manos el número de páginas, porque yo quería escribir una cosa cortita, era mi aspiración. Luego también deciros una cosa, que como realmente es verdad que durante mucho tiempo sentí vergüenza, para lo que me ha ayudado la escritura es para levantarme sobre esa vergüenza y sentirme muy orgullosa de ser nieta e hija de inmigrantes. Y en este sentido he comparado el viaje de mi abuelo, que se puede comparar el viaje de cualquier emigrante con el viaje del héroe que describe Campbell. Campbell en su libro dice que el héroe tiene 5 etapas principalmente, el viaje del héroe. En primer lugar está la llamada aventurera. El héroe siente una llamada y al principio esa llamada la tiene que sentir en medio de muchas dudas, de muchos inconvenientes que le aparecen para escuchar y seguir esa llamada. Pero luego aparece alguien, un mentor, dice Campbell, que le ayuda a disipar las dudas y que favorece que el héroe siga esa llamada. En el caso de mi abuelo, yo creo que el mentor fueron esos agentes que acudían a los pueblos para prometer el paraíso, para prometer esos lugares donde prosperar iba a ser fácil. No sé si mi abuelo lo logró, no tenía muchas cosas cuando murió, pero luego nosotros lo hemos logrado y esa es su herencia. Bueno, por lo tanto digo que mi abuelo siente esa llamada de la aventura y se va. La segunda etapa del viaje del héroe es cruzar un umbral que les llevará al lugar de las maravillas. El umbral que cruzó mi abuelo es el océano Atlántico. El océano Mediterráneo es el lugar en el que ahora se hunden tantos que vienen de África y de otros lugares. Y también tengo que confesar que cuando escribía no me pierdo ni un solo testimonio de los que vienen en pateras. Y cuando escribía pensaba, ojalá mi libro, no sé qué trayectoria será la que tenga, no sé si será corta o larga, no me importa. Lo que me importa es que está aquí y que quizás el nieto de alguno de estos que viene en patera algún día lo encuentre, lo lea y considere que la historia de su abuelo o de su abuela es digna de ser contada, como yo he sentido que era la mía. El umbral que cruzó efectivamente es el océano Atlántico y el lugar de las maravillas era Estados Unidos, que como digo, pues tenía máquinas de coser, gramófonos para escuchar música, fiestas, felicidad. La primera vez que Candy le habla de la felicidad, mi abuelo se sorprende, porque nunca había pensado en la felicidad. Yo el otro día pensaba que nunca en mi familia se habló de irse de vacaciones. Nunca lo hablamos, ¿verdad? Lo que hacíamos era volver al pueblo. Esas eran las grandes vacaciones.
la recompensa era volver al pueblo para mis padres. Mis padres nunca pensaron en viajar a otro lugar. Y no os hablo de una familia comida por la nostalgia. Mis padres se instalaron aquí y creo que ya nunca más pensaron en volver cuando vieron que nosotros hacíamos felizmente aquí nuestra vida. Bueno, pues esa es la segunda etapa, es eso, cruza el umbral y llega a ese lugar extraordinario que es Estados Unidos y que le proporciona el talismán del progreso. La tercera etapa es que en ese lugar de maravillas es un lugar complicado y tiene que distinguir entre aliados y enemigos. Y eso también lo intento reflejar en el libro. Yo he querido imaginar a mi abuelo como tenía la posibilidad de elegir quién había sido mi abuelo, que es una posibilidad que no todos tienen, pero yo sí porque no sé nada de él, perdonad. Entonces imaginé a un hombre muy inocente, y desde esa inocencia le costaba distinguir quiénes eran sus aliados y quiénes eran sus enemigos, y a veces se confundía. Eran otros los que desde una mirada más abierta le decían quiénes eran sus aliados y sus enemigos. El cuarto paso del viaje del héroe es que cumple una hazaña o supera una crisis decisiva. La hazaña de mi abuelo fue perseverar, fue sobrevivir, fue quedarse. Puede parecer cualquier cosa, pero a mí, después de haber sabido todo lo que pasaba con la inmigración allá, me parece una verdadera heroicidad que él permaneciera allá. Esa fue su hazaña, su crisis decisiva. Por lo tanto, fui localizando todos los pasos del camino del héroe. Me faltaba el quinto y no veía que él lo pudiera cumplir, porque el quinto es cuando el héroe vuelve a su lugar de origen transformado y además con recursos para transformar su lugar de origen. Pero mi abuelo no volvió, mi abuelo murió allá en Estados Unidos, en Detroit. Y de repente pensé que sí, que ahora, después de casi un siglo, se estaba cumpliendo esta quinta etapa del viaje del héroe de mi abuelo, porque su escritura me estaba transformando a mí y yo soy parte del contexto inicial. Y está transformando también a algunas personas cuando me escriben y me dicen lo que despierta en ellos el libro, y también forman parte del contexto inicial de mi abuelo. Por lo tanto, este quinto paso también se estaba dando. También quiero deciros que quería leer un fragmento, me estoy saltando muchas cosas, pero es igual. Lo que quería deciros es que mi abuelo se encuentra con lo que se encuentra cualquier emigrante, que es con la estigmatización. En el libro recojo alguna declaración de congresistas que dicen que estos que llegan son anarquistas, terroristas. Se encuentra con esta estigmatización. Y también quiero decir que entre los estigmatizados hay también clases y que estos emigrantes que llegan de Europa ponen la zancadilla a la inmigración negra que viene del sur de Estados Unidos, porque es una inmigración que además los empresarios habían comprado, sobre todo en la huelga de 1919, para parar las huelgas de los blancos, y entonces también entre ellos hay rencillas. Quiero decir que no es tan fácil vivir. Y a propósito de la pertenencia o de la exclusión y de todo eso, yo os quiero decir que he descubierto una cosa muy sencilla que me ha tranquilizado mucho, y es que yo no siento ningún tipo de escisión, porque creo que uno pertenece a aquello que ama y a los que ama. Y en este sentido eso me tranquilizó mucho. Pertenezco a mi familia, a los amigos que me quieren, a Barcelona porque la amo, a mi pueblo porque lo amo también. No hay ningún tipo de escisión en mí y ya no hay ninguna duda sobre la pertenencia. La pertenencia yo creo que la da el amor, ¿no? Bueno, me salté muchas cosas, pero no importa porque me gustaría mucho que hicierais preguntas. En Vilanova, en la presentación, lo más bonito fue cuando la gente empezó a preguntar. Hemos querido que aquí aparecieran estas imágenes llegando a la isla de Ellis, porque estos son los que llegaban y llegaban con este equipaje. Los que vienen en pateras todavía llegan con menos, ¿no?
Nosotros llegábamos en autocares piratas y llegábamos cargados con colchones, sillas, con todo lo que nos podíamos traer de allá. Lo que se quedó, se quedó. Bueno, creo que no voy a volver sobre lo que me dejé porque prefiero escucharos y que hablemos un poquito, ¿verdad, Miguel Ángel? Muchísimas gracias. Bien, sería alguien que hacer una pregunta al autor o al disco, estaremos encantados. Ya estoy dentro del tema, ya quiero abrirlo y empezar a leer. Pero os quería preguntar, bueno, a mí me interesará saber qué hay de realidad y qué hay de construcción o de elaboración tuya en la obra. Entonces, por ejemplo, esta relación con Candy, ¿es supuesta o es tienes algún dato que te ha llevado a... ¿Has podido obtener algunos datos de tu abuelo Francisco en Detroit? ¿O realmente todo ha tenido que ser imaginado o deducido por los testimonios de primos del pueblo, de las hermanos de Francisco, etc.? Sí, en realidad lo que averigüé fue pocos datos, pero que a mí me impactaron mucho. Averigüé que había vivido en Detroit, no lo sabíamos. Mi padre, la frase que nos repetía y que nos quedó es: mi padre murió en los Grandes Lagos de Michigan. Eso es la frase que él repetía, pero no sabíamos dónde ni nada. Lo que yo averiguo a partir de entrar en contacto con James Fernández y Luis Argeo es que era Detroit el lugar donde vivió, que era un trabajador de la Ford, que tampoco lo sabíamos. Sé el número de tumba que tiene y el sector del cementerio. El verano pasado teníamos que ir a visitarlo. Como en el certificado de defunción que me hicieron llegar venía su dirección, también nos pusimos encima y vimos la casa donde él había vivido, pero no sé nada más. Entonces, claro, en la segunda parte de Maleza desarrollo también los problemas éticos que me suscita esto. ¿Hasta qué punto tenemos derecho o no de inventarle una vida a alguien? Porque realmente es invención totalmente. Entonces pregunto, ¿tiene derechos un muerto? Y hay un momento en el que yo le pido permiso, le digo, dame permiso, abuelo, dame permiso para escribir este libro, porque realmente a veces me agarrotaba esta duda de si realmente tenía derecho o no de inventarme todo lo que me estaba inventando. No sabemos nada de él. No sabemos nada de él, tampoco sabemos por qué no se llevó a Isabel y a los niños. Yo he especulado con que ella era una mujer de carácter fuerte, lo sabemos, y yo he especulado de que ella no quiso abandonar una vida sencilla que a ella le gustaba. ¿Por qué iba a abandonarlo? Le decía, ya sé que todo ahí es más grande, pero yo quiero mis geranios, mi tórtola, le dice un momento, y por eso él le dice, mujer, ven, que aquí también hay jazmines. De ahí el título de esta parte, ¿no? Pero yo he especulado con que Isabel no quiso irse, pero tampoco lo sé con seguridad. Y quise imaginarlo enamorado. Era un hombre muy joven, de 30 años, y preferí imaginarlo enamorado. Pero es ficción. Yo he leído el libro y hay una de las cosas que me encantan, que es la relación que se establece entre las personas que migrantes que viven en Detroit. Hay un personaje entre todos ellos que me apasiona, que es el de Bella. Entonces tú hablas de Bella y la locura. Y a mí me gustaría saber de por qué has querido plasmar en Bella con lo de la locura. Bueno, claro, había un diálogo entre la segunda parte y la primera parte. Había un diálogo entre los recuerdos que ella tenía de la infancia clara y la primera parte.
Yo desde el principio imaginé a Bella que tenía, cuando decía que era la mujer oruga, que tenía algún tipo de trastorno que le impedía encajar, porque también el tema es el amor, porque aunque sea una palabra muy desgastada por el uso, la verdad es que al final de lo que estamos hablando es de eso, ¿no? Y entonces yo me la imaginé que tenía como problemas para encajar, porque muchos de ellos tienen problemas para encajar. Lander Nicopolidis tiene también problemas para encajar. El encaje está en el tema de la pertenencia. Entonces, desde el principio la imaginé con algún tipo de algo que le hacía resultar, que le hacía no encajar en el barrio donde está. Ella lleva pasteles a todo el mundo y nadie le hace caso. Estoy tratando también el tema de la exclusión a través de ella. En su caso, pues la exclusión era esa dificultad para encajar, ¿no? El tema de la locura es porque además me pongo a averiguar, como explico en el libro, qué pasaba con la locura en ese momento y averiguo la lista de cosas que podían conducir a que una mujer la llevaran a un manicomio. Y entonces me quedé pasmada. Es que había la lista aquella y además solo pongo unas cosas de las que averigüé, pero en realidad la posibilidad de ser mujer y ser recluida en aquel momento era facilísimo, era muy fácil. Y ese personaje me sirvió para plasmar esa facilidad. A veces es que la novela, la historia de Francis venía detrás de las averiguaciones. Hay un momento en que también averiguo qué pasa con el sistema sanitario o qué pasa con los sindicatos. Me resultaba imposible averiguar lo de los sindicatos hasta que comprendí que es una mecánica totalmente diferente y que no es lo mismo que para nosotros. Y entonces a veces creaba la acción por lo que había averiguado. Entonces en el caso de Bella era para ver lo fácil que era en aquel momento que una mujer perdiera la libertad. En realidad era facilísimo. A veces uno de los motivos que señalaba en la lista era guiñar un ojo en un estornudo, por ejemplo, y eso podía servir ya para que alguien la considerara que podía entrar en un manicomio, o leer, verla leer. Por eso explico que cuando apareció la revista Vogue ya no se consideraba que era un problema psiquiátrico el leerlo, y entonces las mujeres se sintieron muy liberadas, porque por fin podían leer sin ser recluidas. Entonces, sí, Bella me sirvió para explicar esto. Pero son personajes que tienen todos alguna dificultad para encajar. Como Clara. Hola, yo también he leído ya el libro y, bueno, felicitaciones. Como parte de esa reserva de migrantes que vinieron, también te doy las gracias en ese aspecto. Lo que quería decir es respecto a un tema como los términos morales. Tú dices, no sé si la ficción se puede calificar en términos morales. No sé si esta duda ya la has resuelto y si, según qué calificación has encontrado esa respuesta, ha reducido la culpa de según qué cosas has podido escribir íntimas de la familia. Y la otra pregunta es si has presentado un libro en tu pueblo y qué acogida ha tenido, o si te lo piensas, o si te lo has planteado. Sí, es que este es el tema. Sí, la verdad es que el libro se está vendiendo en el pueblo, se está vendiendo, pero el tema del problema moral, cuando yo sentí que mi abuelo me daba, no sé, claro, tenía que recurrir a algo para salir del dilema, entonces yo sentí que mi abuelo lo aprobaba, porque en realidad está hecho desde el amor, ¿no? Pero para decirte si resuelvo o no totalmente el tema, te diría que necesito hacer un viaje y una reunión con la familia para ver cómo les ha llegado. Y entonces veré, es que es muy difícil en realidad, es muy difícil. Claro, he atribuido cosas muy fuertes y necesito esta reunión familiar, como te digo, para poder contestar totalmente a la pregunta. Yo me siento tranquila, pero la verdad es que la necesito esta reunión familiar. Muchas gracias, ¿eh? Tu lectura, bueno, muchas gracias. Hola Juan, enhorabuena por el libro. Se ha hablado muchísimo desde el punto de vista personal, porque es un libro también muy personal.
pero yo quería rescatar la parte literaria, pero bueno, me encantó, estaba evidentemente escrito, y en el libro son dos partes que están encartadas. Entonces quería saber cómo había sido el proceso de encartar estas dos partes, porque es difícil lograr el equilibrio que has logrado, ¿no? Entre un poco lo que decía él, hay una parte muy narrativa y una parte más íntima o existencial, por así decir. Y la otra parte es una duda. Quería preguntarte por qué propones leerlo como está o leerlo por partes, ¿no? Primero la parte de una u otra. ¿Qué te llevó a hacer esta propuesta? Bueno, yo he sido bastante testigo de todo el proceso y entonces es verdad que al principio, cuando empecé a escribir, no tenía una idea clara de qué quería escribir y me salían dos voces narrativas muy diferentes. La primera voz que me salió fue la personal de Clara, en primera persona. Esa es la que nos supervisa Enrique de Eri, ¿no? Y entonces, pero empezó a salir también la necesidad de contar la historia de Detroit cuando empecé a leer cosas sobre Detroit. Es que me pareció fascinante el lugar y el momento. Entonces ahí sentía que me ganaba esa parte. Y hubo un momento en que, lo explicaba aquí, lo que pasa es que luego he recortado mucho, que pensé que tenía que elegir entre estas dos voces. O la cuentas en primera persona, o la cuentas en tercera persona y cuentas más la historia del abuelo. Pero sentí a partir de un momento que se retroalimentaba, que cuando yo escribía en primera persona lo que era la voz de Clara, al cabo de una semana o así me salía un capítulo de Francis. Y al revés, que a veces escribía un capítulo de Francis y me inspiraba para escribir uno de Clara. Entonces, como había este diálogo que salió espontánea y naturalmente, ¿por qué interrumpirlo haciendo una elección que solo en mi cabeza era necesaria? Porque en realidad no lo era. Lo que pasa es que sí, rompí la estructura que al principio había de que se iban alternando, hasta que ya al final, cuando estaba muy liada, el impulso final del libro fue el confinamiento. Ahí me puse a escribir, y además adquirió como otro tono. A partir del confinamiento yo siento que cambia el tono del libro. Y Carmen, que también lo está leyendo, me lo dice, Carmen Gallego, que está aquí. Al principio era el capítulo que escribía, el orden que yo iba escribiendo, pero entonces decidí, me estaba haciendo un lío y dije, voy a leer todo lo de Francis y luego todo lo de Clara. Y lo separé yo misma para poder leerlo y tener un mapa más claro. Y entonces fue cuando pensé en presentarlo así por separado. Para los que no tenéis el libro, es que yo lo había hecho así, ¿veis? Está señalado así, aquí también hay jazmines, es esta parte de aquí, es la historia del abuelo, está contada en tercera persona, y luego está la parte de maleza, que es esta, que es la parte de Clara y que está contada en primera persona. Los puse por separado, pero propongo una lectura, como proponía Cortázar con Rayuela, ¿no? De ir alternando. La alternancia que yo propongo es mi ritmo de escritura. O sea, yo empecé con el primer capítulo de Maleza, que ahora está en la página 400 no sé qué, pero ese es el primer capítulo. Entonces yo propongo una lectura, que es el ritmo de mi escritura, en el que yo iba, como digo, combinando las dos voces que me entraban en mundos totalmente distintos. Cuando entraba en la voz de Clara, entraba ahí en una cosa introspectiva, de tal, el análisis de la culpa, de la vergüenza, la importancia del honor, hasta dónde tenemos que ser leales a la familia, como que iba entrando en todos esos temas y era un mundo. Y luego cuando entraba en Francis, entraba en el vigor de la historia, Detroit, los años 20, el jazz, el baile, todas las tentaciones que iba teniendo Francis y en las que iba felizmente sucumbiendo, ¿no? Para eso están las tentaciones. Entonces, bueno, pues yo propongo esta lectura para los que quieran. Curiosamente, mucha gente me dice que elige la que yo propongo. Claro, luego de la gente que me está escribiendo, claro, me escribe la gente a la que le está gustando el libro, la gente a la que no le gusta el libro no me escribe. Entonces de estos no os puedo decir nada,
Pero de los que me escriben llega el tema de la exclusión, a mucha gente le toca el tema de la exclusión y llego a la conclusión de que todos nos sentimos excluidos. Claro, porque a medida que la gente me va escribiendo, es que yo también me he sentido excluida en la infancia, no sé qué. Digo, madre mía, digo, si es que todos nos hemos sentido excluidos por un motivo u otro, ¿no? Esto también me ha ayudado a comprender, ¿no?, hasta qué punto las fantasías de la infancia luego pues estamos todos igual. Y otros, en cambio, hay otras personas que les llega más el tema de la inmigración, porque lo han vivido y porque esta descripción del duelo del emigrante les llega, esta cosa de llegar a tu pueblo y que te llamen forastero. Madre mía, yo me acuerdo también cuando una amiga me dijo, es que tú no puedes entenderlo porque eres forastera. Y estaba allí en el pueblo. Y esto es duro, ¿no? Bien, para poder dar paso después a la fila de libros, hacemos dos preguntas más, si no tenemos tiempo. Como tú veas. Gràcies. Gràcies per la presentació del llibre, que m'ha trobat magnífic. I després et volia demanar, quan tu m'agrada molt la idea de... No sé si tens el Rita, no sé si tens el micro bé, sí? Pónselo bien. Ara sí, volia preguntar si la idea del teu coneixement filosòfic i de la cultura clàssica t'ha impulsat a fer l'anàlisi de la migració a través del teu avi, o és al revés, que l'experiència familiar de l'avi t'ha fet introduir tot el teu coneixement filosòfic i mític de la cultura clàssica. No sé si m'explico. Sí, bueno, la interpretación más clásica la ha hecho mi hermano, que como veis tiene una gran cultura y es una interpretación de él, no es que aparezca en el libro. Paco, ¿tú quieres decir algo? Sí. Sí, dilo tú. No, m'agrada tot, perquè tu és això, no? I és... Digues. No, aparecen como títulos de los capítulos, pero de todas maneras, claro, son figuras arquetípicas, es decir, que cualquier personaje de cualquier novela que nosotros podemos leer tiene en última instancia un arquetipo universal en el que podría mirarse. La referencia al arquetipo yo creo que es enriquecedora, porque sirve para dar una dimensión que no es local al personaje. Es decir, la nostalgia, por ejemplo, en su caso, en el caso de Francisco, no es tanto una nostalgia patriótica, sino que es una nostalgia familiar. Es una nostalgia que tiene un componente muy distinto de otros, ¿no? En cambio, en Ulises, yo creo que la nostalgia se funciona de otra manera, ese mecanismo de necesidad de reencontrarse con el hijo, ¿no? Así que son figuras o referencias que yo creo que sirven para dignificar a los personajes, simplemente. Bien, pues vamos, que estamos un poco justos de tiempo, nos quedan a las 9, entonces sería interesante pasar a la firma de libros, a la segunda ya, y cualquier persona pues, que quiere que firme el libro, pues está encantada. Es importante, como dijo Juana, sí, que todo el mundo esté con la mascarilla puesta, la doctora también, pues, estar presente pues también. Os agradezco muchísimo vuestra presencia aquí. Muchísimas gracias, de verdad.